Hola mis queridos amigos de la comunidad, la verdad muy contento por la cantidad de personas que se están sumando a esta gran comunidad. Muchas gracias por la confianza, mi nombre es Diego y bueno, voy a ser la persona que va a hacer los videos para que se vayan instruyendo y para que vayan mejorando su hábito nutricional. Y como para ir empezando, les tengo esta pregunta. ¿Alguna vez, ustedes principalmente consumen granos integrales o pasta normal, arroz blanco y pan blanco? Lo que tenemos que saber es que la gran diferencia entre este tipo de comidas está basada justamente en que algunos son buenos y otros están definidos como hidratos de carbonos malos o vacíos. Y una de las personas de la comunidad justamente me preguntó: Diego, ayer hablaste de los azúcares refinados, ¿qué pasa? ¿No podemos consumir los hidratos de carbono? Bueno, y les voy a sacar la duda también de eso. Dentro del consumo calórico total, nosotros tenemos que consumir lo que se divide este consumo calórico total en tres grandes, lo que se llaman macronutrientes, ¿sí? Los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Los hidratos de carbono, según la Organización Mundial de la Salud, debemos garantizar entre un 40 o un 50% de consumo. Las proteínas entre un 30 o un 40% y las grasas, sí, de entre un 10 a un 15%. Lo más interesante es que hoy les voy a hablar justamente de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono es un tema que justamente es controversial. ¿Por qué? Porque hay hidratos de carbono buenos y hay hidratos de carbonos malos, ¿sí? Los hidratos de carbono buenos proporcionan un combustible, o sea, el combustible a nuestro cuerpo para seguir activo y promueve el funcionamiento saludable de los órganos. Mientras que los carbohidratos malos o vacíos pueden interferir justamente en la pérdida de peso, y el consumo crónico de los carbohidratos malos genera o desencadena en un tiempo no inmediato, ¿no es cierto? Como siempre le digo, por un hábito crónico, desencadena enfermedades como las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades como la diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, ahora que sabemos lo que son los carbohidratos, debemos primero saber entre estos dos grupos, y por otro lado tenemos que tener un consumo equilibrado, razón por la cual siempre los programas nutricionales deben ser personalizados. Y como para que vayamos entendiendo, estos tipos de carbohidratos se dividen en tres grandes grupos: los almidones o carbohidratos complejos, azúcares o carbohidratos simples y la fibra. Los almidones o carbohidratos complejos se encuentran mayormente en las frutas y verduras y alimentos como los granos integrales, ¿sí? Entonces, lo interesante de esto, ahora que ya sabes que los hidratos de carbono buenos se encuentran en los granos integrales, en las frutas y las verduras, sería buenísimo de que empieces a elegir este tipo de alimentos, ¿sí? El arroz integral, el pan integral son ejemplos de granos integrales que contienen los carbohidratos que necesitamos, y obviamente con vitaminas, minerales y fibra. El consejo que te puedo dar es que cuando elijas pan integral, fibras integrales o arroz integral, elijas de dietéticas y que sepas leer la etiqueta. En el próximo video les voy a ir enseñando cómo mejorar la etiqueta y no ser víctimas del marketing, porque muchas veces elegimos paquetes que nos dicen que es justamente integral, pero en definitiva en la etiqueta de ese producto hay un montón de, hidratos de carbonos malos, ¿sí? Entonces, como primera medida, tenemos que evaluar que el arroz, el pan y todo lo que sea integral sea estrictamente dietético, o eventualmente que tenga una etiqueta saludable. Sin embargo, fíjense lo siguiente: el arroz y el pan blanco son muestras justamente de carbohidratos refinados, almidones que fueron despojados justamente de sus vitaminas, minerales y fibras, ¿sí? Los carbohidratos y azúcares refinados también se utilizan cuando uno consume, ¿sí? Se absorbe de manera rápida, razón por la cual al absorberse de manera rápida genera un impacto altísimo en la concentración de azúcar en sangre. Esta concentración de azúcar en sangre activa a la hormona que se llama la hormona insulina. ¿Qué es lo que hace la hormona insulina? Justamente abre los portales de todos los tejidos, transformando la glucosa en energía. Pero sin embargo, cuando hay mucho exceso de glucosa o mucho exceso de azúcares, estos azúcares se transforman
en grasa, ¿sí? En depósitos de grasa. ¿Y a dónde va esta grasa? Justamente a la grasa corporal o a la grasa visceral, ¿sí? Entonces, ya hablamos de los hidratos de carbono buenos, ya hablamos de los hidratos de carbono malos. Y bueno, razón por la cual cuando tenemos la respuesta de la insulina rápida, ¿sí? Y la absorción rápida de estos azúcares malos, continuamente estamos en lo que se llama el picoteo, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar de evitar este tipo de alimentos. Y como último tenemos lo que se llama la fibra, que la fibra en realidad no contiene calorías porque no tenemos una enzima para metabolizar la fibra. Sin embargo, es muy saludable porque la fibra, digamos, primero de todo, sirve como mecanismo de arrastre, ¿sí? Para nuestro tubo digestivo, como primera medida, mejora nuestra flora bacteriana de nuestro tubo digestivo. Y por otro lado, ¿qué es lo que tienen las fibras? Es que, digamos, las fibras en el medio del tubo digestivo se abulta, como que genera un concepto de superficie, entonces genera un nivel de saciedad también. Eso, digamos, razón por la cual sería buenísimo cuando elegimos nuestro plan nutricional, elegir siempre fibra en nuestro consumo. Entonces, ya hablamos de los hidratos de carbono buenos, ya hablamos de los hidratos de carbono malos y ya hablamos de la fibra. Entonces, como conclusión, quiero que sepan que cuando elijan algún tipo de comida o cuando quieran incorporar dentro de este de 40 a 50% de hidrato de carbono, que según como dice la Organización Mundial de la Salud, debemos garantizarlo, tenemos que tratar de elegir frutas, verduras y toda la comida que contenga fibra. Bueno, espero que les haya servido estos consejos y nos vemos en la próxima. Chau, chau.